Listo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a simular que este elemento de acá es un terreno que vamos a medir, ¿sí? Todo esto de acá. Entonces nosotros vamos a utilizar un sistema que se llama radiación. Es un método de levantamiento topográfico, la radiación. Entonces por medio de esa radiación vamos a trabajar los diferentes puntos y vamos a tomar esos datos y los vamos a llevar a una cartera de campo. Esa cartera de campo la vamos a hacer las conversiones necesarias y la vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular los puntos coordenados de cada uno de los datos que tomamos. Entonces vamos a tomar, a partir de estos puntos vamos a generar una coordenada. Y al generar una coordenada, entonces ya vamos a colocar para todos los puntos esa coordenada. Entonces generamos una para un punto, otra para un punto y así sucesivamente. Y adicionalmente vamos a sacar el área de este polígono, ¿sí? Vamos a sacar el área de ese polígono. Entonces, el trabajo consiste en entender cómo funciona y la forma como yo debo calcular esa cartera de campo. O sea, esos datos que yo recolecto en el terreno, los plasmo en mi cartera de campo y voy al escritorio y los calculo. ¿Listo? Bueno, para eso es conveniente manejar un poco de Excel, ¿sí? Nosotros vamos aquí a tener nuestros datos en esta cartera. Esta carterita yo se las puedo pasar para que ustedes la tengan. Y vamos a trabajar aquí directamente en este programa, en Excel, los diferentes cálculos que sean necesarios. Bueno, entonces vamos a iniciar aquí. Vamos a entender qué es esto. Esto es un terreno. Las líneas blancas son los linderos. ¿El lindero qué es? El cerco, la malla, el límite del lote con el vecino. Ese es el lindero. Entonces nosotros lo llamamos lindero. Entonces este es un lindero, ¿sí? Hasta aquí viene el terreno, en el cual me han pedido que haga el levantamiento topográfico de ese terreno. Entonces, yo llego al terreno, reviso el terreno, busco un punto, en este caso como es un terreno pequeño, tengan en cuenta que la topografía hace eso, medir lugares pequeños, ¿sí? Eso es lo que hace la topografía. Entonces, ubico un punto, en este caso es indiferente si lo coloco acá o si lo coloco en este lado o lo coloco acá. ¿Por qué? Porque yo sé que a partir del punto donde yo ubico el, el, el punto, el PA es el punto de armado. Entonces, no importa, estoy viendo todos los puntos. Esa es la ventaja de ese terreno, que voy a ver todos los puntos a partir de un punto ya establecido. Ese punto establecido lo ubico yo al azar, no hay necesidad de que tenga una especificación puntual, específica. Ahora, ¿qué también tengo que tener en cuenta? El norte al cual me voy a amarrar. Entonces puede ser un punto ya referenciado, ¿sí? Yo ya puedo tener un punto por acá referenciado, pero en este caso no vamos a referenciar ningún punto, vamos a dejarlo así y vamos a tomar un norte arbitrario. Un norte arbitrario. NA quiere decir norte arbitrario. Entonces, a partir de ese punto vamos a empezar a medir nuestros datos. Las líneas, estas líneas que se ven en color como verdoso o azulito, ¿sí? Es
la visión que yo hago desde el aparato al punto. Entonces, ¿cómo hago yo esa visual? Esa visual yo coloco aquí algo, puede ser un jalón, puede ser una estaca, puede ser una referencia de un punto ya determinado en la cerca. Bueno, yo defino ese punto en un momento dado, ¿sí? Defino ese punto en un momento dado y hago la visual con el aparato. Entonces volvamos aquí, ¿cómo vamos a hacer nuestro levantamiento? Nuestro levantamiento va a ser por, por, ¿por qué sistema? El sistema de radiación. Segundo, el punto de armado ya lo establecí, yo ubico el punto y armo el aparato. Armo el aparato. ¿Qué aparato voy a utilizar? Voy a utilizar un teodolito. Entonces, como yo voy a utilizar un teodolito, el lente, ¿sí? Ya vimos cómo era el teodolito, pero bueno, pues vámonos a ver. Entonces con el teodolito, miremos uno que ya tenga bueno, aquí, este. Entonces yo lo monto en el trípode, este trípode lo pongo en el punto determinado que estoy mostrando acá. ¿Sí? Yo lo coloco, aquí coloco una estaca, puedo colocar una estaca y una puntilla, o este ya es un punto que yo he establecido con anterioridad, entonces ya tiene la marca y yo simplemente centro el aparato en ese punto definido anteriormente. Lo monto en el trípode y lo nivelo. ¿Cómo se nivela? Se nivela con estos tornillos que están en la parte de abajo. El teodolito tiene el plato, esta parte de abajo, el plato, ¿sí? Este es el plato. Ese plato tiene 3 tornillos, está montado sobre 3 tornillos, ¿sí? Si vemos acá, aquí hay un tornillo, aquí hay otro tornillo y en la parte de atrás hay otro tornillo. Con esos 3 tornillos nivelo, nivelo mi teodolito con este de acá y con este de acá, ¿sí? Y el de atrás, el de atrás. Él para nivelar tiene un nivel, tiene dos niveles, un nivel de gota, ¿sí? No sé si conocen el nivel de gota. ¿Sí? Nivel de gota. ¿Qué es un nivel de gota? Esto es un nivel de gota, ¿sí? Los niveles que usan los constructores es este elemento. Aquí hay una burbuja, ¿sí? Se ve mejor acá. Y esa burbuja tiene que estar centrada entre dos líneas que ya está definida, ¿sí? Ese es el nivel de gota. Y tiene otro nivel que se llama, que este nivel se llama nivel esférico, ¿sí? Nivel esférico. Entonces, yo debo nivelar de tal manera que ese nivel esférico del teodolito esté en el centro, como se está mostrando aquí en esta imagen. Eh, Aquí, por ejemplo, vemos el nivel de centro, ¿sí? Entonces yo voy nivelando de tal manera que esta gótica quede aquí en el centro, en esa esfera. Eso se llama nivel esférico, ¿sí? Este es un nivel esférico y también tiene un nivel de gota. Entonces los teodolitos normalmente tienen nivel de gota y nivel esférico, ¿sí? Vamos a ver si por acá se alcanza a ver el nivel. En este creo que se ve, aquí se alcanza a notar, en esta parte de aquí se alcanza a notar el nivel de gota. Él lo tiene en esta parte. Entonces yo nivelo con los 2 tornillos
con estos dos tornillos nivelo esta parte. Y con el tercero lo nivelo en el sentido contrario, o sea, a 90 grados. Por ejemplo, en esta línea que tengo yo aquí, yo tengo esta línea, entonces con estos dos tornillos nivelo este nivel. Giro el aparato 90 grados y ya con el tercero termino la nivelación. Ya no muevo estos dos tornillos, sino que muevo el que me quedó por fuera. Así hago la nivelación del teodolito. Entonces ya cuando esté nivelado, con el objetivo, o sea, con este lente, voy a observar el punto que quiero referenciar. ¿Qué punto inicial observo? Observo el norte. Entonces yo ubico un norte, ubico un elemento ya preestablecido, posiblemente referenciado, ¿sí? Pero en este caso simplemente lo vamos a tomar con un punto establecido. Puede ser un poste de energía, una torre de conducción de comunicaciones o de energía, también puede ser. No sé, puede ser una cámara de alcantarillado, cualquier elemento que me sirva a mí, una antena, que yo sepa que no se va a mover en mucho tiempo, que allí va a estar, ¿sí? Colocada. Entonces, normalmente se busca algo que es inamovible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a mí me toca repetir el proceso topográfico, si a mí me toca hacer algún, digamos, revisión de los datos que yo tomé, puedo perfectamente volver a ubicarme en ese punto. Entonces este punto ya está establecido. Entonces yo puedo volver a armar acá, revisar el norte y hacer la revisión de los puntos que yo tomé o de algún punto que no me quedó claro o tomé mal el dato, porque puede ocurrir. Eso ocurre muchas veces que se toman los datos erróneamente, entonces cuando se calculan no dan. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Entonces ya revisando se da cuenta que de pronto uno de los datos fue mal tomado. Listo, también cuando yo armo en este punto, eh, también ubico los puntos que voy a tomar los datos. Entonces tengo el punto 0 o delta 0, tengo el 1, el 2 de acá. Los puntos que yo tomo normalmente son los vértices del polígono, ¿sí? Entonces yo lo que estoy haciendo allí es tomar los vértices del polígono. Entonces tengo aquí el punto 3, el punto 4, el punto 5 y el punto 0. El primer punto a la derecha, es el punto 0. De ahí empiezo 0, 1, 2, 3, 4, 5, que son en este caso 6 puntos son los que voy a tomar, ¿sí? 6 puntos. Ubico el norte. Cuando yo ubico el norte con el aparato, ¿sí? Con el aparato, entonces ubico el norte. ¿Cómo lo ubico? Bueno, vamos a tratar de explicarlo, pero pues es un poco... Este es el retículo. Así es como yo voy a ver el lente. El lente lo veo de esta manera. Entonces veo los hilos que generan la retícula, que es por ejemplo el hilo vertical, que es este de acá, ¿sí? Y estos hilos, que son el hilo superior, el hilo medio y el hilo inferior. Este será el hilo inferior y este será el hilo superior. En el centro tengo una cruz. Normalmente va a aparecer una crucecita. Esa cruz se llama cruz de colimación. Cruz de colimación. Cuando yo pongo, por ejemplo, si yo estoy observando algo con el lente
y lo ubico exactamente con esta cruz, se llama colimar. Entonces yo colimo. Cuando a mí me dicen en topografía que colime en tal punto, es llevar esta crucecita y ponerla exactamente en el centro del objeto que se está observando, ¿sí? En la mitad del medio. O sea, con esta crucecita, entonces yo colimo. Entonces, hago la colimación y al hacer la colimación, entonces el aparato ya puede estar en el punto deseado. Si yo estoy colimando en el norte, si yo estoy colimando en el norte, el aparato inmediatamente lo voy a colocar en ceros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de ese punto norte yo voy a empezar a tomar los datos hacia la derecha. Entonces tenemos el retículo. En ese retículo voy a observar el objeto. Aquí atrás puede estar el poste o puede estar el punto que yo, la antena, ¿sí? Que yo reviso y coloco esta crucecita en el punto exacto. Él para eso tiene una ayuda que es los tornillos de movimiento. Estos tornillos. Este tornillo, este que está acá, estos son dos tornillos. Miremos este teodolito. Este tornillo de atrás me fija el lente de tal manera que no se mueva. Este me lo bloquea. Este de aquí atrás bloquea el lente. Este lente. Este de acá atrás. Lo bloquea. Y este de acá cuando está bloqueado, este de adelante lo mueve suavemente. O sea, yo no lo veo mover. Si yo le hago tratar de moverlo con la mano, esto no se va a mover si el tornillo está bloqueado. Pero con este lo puedo mover arriba o abajo, pero cuando estoy mirando por el lente. Cuando estoy mirando por el lente. ¿Sí? Entonces observo que él se mueve, pero con este tornillo. Y él tiene un recorrido corto. ¿Sí? Este tornillo tiene un recorrido muy corto. Entonces, yo con este puedo subir o bajar mi lente muy suavemente, se llama movimiento lento, se llama movimiento lento. Este no lo aprecio a simple vista porque este es el que lo mueve muy suavemente. Y este de acá es igual, tiene este tornillo grande que está acá, bloquea el aparato en el sentido horizontal, o sea, en el giro horizontal. Y el de afuera lo mueve lentamente. Entonces yo tengo doble movimiento, uno hacia arriba y hacia abajo y otro en el sentido horizontal, que el aparato va a girar con respecto a este plato. Este giro que hace aquí es, esta parte que está acá donde gira el aparato se llama limbo. Esto de acá es el limbo, entonces él gira sobre el limbo. El limbo es como el transportador, ¿sí? Como el transportador que usábamos. Realmente aquí es donde el aparato detecta, al girar, detecta los ángulos horizontales. Igual él tiene un limbo vertical que es el que mueve el, 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 el lente y lo gira a la derecha o a la izquierda, pero también me muestra el ángulo tanto vertical, arriba o abajo, ¿sí? Entonces, con estos tornillos yo puedo ubicar fácilmente esta cruz en el centro del objeto que estoy mirando. Entonces yo colimo con la cruz, ya tengo todo organizado y cuando colimo mi norte, pongo el aparato en cero. O sea que el ángulo horizontal me va a quedar 0, 0, 0, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Eso es lo que va a suceder. En estos aparatos electrónicos, miremos a ver si aquí lo vemos. Ellos tienen, vamos a ver si vemos el tablerito. Miremos en este. Si alcanzamos a ver, pero no se ve bien el botón. Acá, este.
No sé si lo alcanzan a ver. Hay uno que dice offset. Offset. Offset quiere decir, es normalmente este botón del centro, ¿sí? Yo ya colimé con los dos tornillos. Colimé con este de acá y colimé con este. Pues colimé, quedó nivelado, colimé y llego y le digo offset. O sea, hundo este botón central. Normalmente está aquí en el centro. Entonces hago clic aquí, lo hundo en este botón y este ángulo que está en la parte de abajo se vuelve cero inmediatamente. Pero el aparato tiene que estar bloqueado horizontalmente y bloqueado verticalmente. Tengo que tenerlo bloqueado para que él no se me vaya a mover cuando yo coloque el botón. Cuando yo hunda el botón, allí no se me va a mover. Y el retículo siempre va a estar centrado donde es. Si yo no lo tengo bloqueado, en el momento que hunda el botón, él es muy sensible. Esos aparatos son muy sensibles. Yo lo toco y él se gira. Él inmediatamente pega el brinquito. ¿Sí? Pero entonces yo tengo que tenerlo bloqueado para que el retículo siempre esté metido allá en el centro, esta crucecita, y esté colimado. Entonces, lo ideal es que cuando yo observe por el aparato, acá, cuando yo observe por el aparato, aquí por ejemplo, que están observando, esta observación yo trate de no tocar el trípode. ¿Sí? Si yo toco el trípode, muchas veces lo desnivelo. O sea, miren ustedes, la persona acá observando, está moviendo los tornillos. ¿Sí? ¿Para qué? Para colimar. Él está tratando de colimar. En este momento está colimando. Pero mire que su cuerpo no está tocando ninguna otra parte del aparato, ni está tocando el trípode. No debe tocar el trípode ni debe tocar el aparato. O sea, solamente coger el tornillo. Eso hace que se mantenga niveladito, que todo esté organizado, porque si yo medio lo toco, él inmediatamente se desnivela. Y cuando un aparato está desnivelado, me va a tomar mal los ángulos, me va a tomar mal el dato acá, ¿sí? El dato en el limbo, ¿sí? Entonces, esa es importante. Aquí, por ejemplo, esta persona está nivelando el aparato, ¿sí? Está nivelando el aparato. En este proceso lo está haciendo. Eh, este señor de acá ya colimó y está observando el dato. Aquí se ve que está tomando el dato. Si estuviera moviendo los tornillos, está colimando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí también está tomando datos. Claro que este es otro aparato, este no es el teodolito, este es un nivel de ingeniero o un nivel de precisión. ¿Listo? Aquí está tomando datos, en este caso está tomando datos. Y miren la posición de la persona, no está apoyado en el trípode ni está tocando el trípode, no debe coger las varillitas de acá del trípode, absolutamente nada, debe mantenerlo siempre suelto. Lo único que va a manipular ustedes son los tornillos. Y con esos tornillos lo gira. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer un giro un poco grande del aparato, lo que hago es soltar, desbloquearlo, ¿sí? Desbloquearlo desde este tornillo, lo desbloqueo aquí, lo desbloqueo del tornillo gordito y ya puedo girarlo. Lo puedo girar en el sentido que yo quiera. Aquí también se ve, este se ve mejor. Este tornillo bloquea el limbo, este bloquea el limbo. Este le da movimiento lento. Este bloquea el lente, hacia arriba o hacia abajo. Y este le da movimiento lento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ah, aquí vean, muestra, vean. Por ejemplo, ¿sí?
Si yo cierro mucho las patas, pues no voy a tener buena estabilidad. Si yo las abro mucho, pero toco el trípode, pues también voy a tener. Y la idea es que yo simplemente esté manipulando acá arriba y no esté tocando el trípode. Por ejemplo, esta es una posición errónea. Esta que tiene esta chica acá y que se está apoyando en la base, en el plato del trípode, está generando desnivelación del aparato. Yo no debo con la mano coger alguna otra cosa del aparato sino los tornillos. ¿Está claro eso? Listo. Entonces Sí, señor. bueno, vamos a continuar acá. Sí, señor. Sí, señor, está claro. Listo. Entonces, al armar yo el aparato aquí en este centro, entonces ahora sí puedo empezar a observar los puntos. Ya saben que yo tengo algo aquí puesto, pueden ser un jalón, yo puedo clavar un jalón acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces puedo clavar un jalón y al clavar los jalón, ¿sí saben cuál es el jalón? ¿Recuerdan cuál es el jalón? Sí, señor. Entonces pongo el jalón aquí y hago la observación. ¿Qué voy a tener en esta observación? Voy a obtener el punto, o sea, voy a colimar acá en este punto, voy a tomar el ángulo con el aparato me va a dar en su tablero, en el tablero que yo les mostraba acá, en este tablerito, aquí me va a mostrar el ángulo horizontal, el vertical no lo necesito, porque no estoy haciendo mediciones verticales. Él posiblemente me va a mostrar aquí un ángulo por el movimiento que yo haga con el lente, pero este dato de arriba no lo voy a tener. Yo no voy a obtener este dato. Voy a obtener el dato de la parte de abajo. El dato horizontal es cuando yo muevo el aparato en el sentido horizontal, o sea, lo giro hacia un lado o hacia el otro, y aquí me va a dar el valor. Pero ese dato me tiene que dar con respecto al cero, o sea, cuando yo colimé el cero acá con el norte, entonces cuando yo gire el aparato a la derecha, pues él me va a entregar el dato de este ángulo. Ese ángulo a la derecha se llama azimut. Entonces yo voy a tener el azimut de ese punto. Tengo el ángulo azimutal entre el PA, entre el punto de armado, que es el aparato, y el punto cero. Y obtengo el azimut. ¿Qué otra cosa voy a obtener? La distancia. ¿Cómo mido esta distancia? ¿Cómo la puedo medir? Dependiendo del aparato con que estemos trabajando, Listo. con la cinta métrica. Con la cinta métrica, sí, señor. Supongamos que estamos trabajando con ese teodolito. ¿Qué haríamos ahí? Ahí la mediríamos con la cinta métrica. Bueno, y si ese no es un tengo punto cinta métrica o no quiero usar la cinta métrica, ¿qué otra forma haría? taquimetría. Taquimetría. Perfecto. Esa es, listo. Entonces, si no mido con cinta métrica, entonces taquimetría. Si no, entonces utilizo una cinta métrica y mido hasta acá. Tomo la medida. ¿Listo? Y empiezo a tomar mis datos. Luego me voy al otro punto, al punto 1. Hago el giro. Cada vez que yo colime aquí, debo bloquear el aparato. Debo bloquearlo. O sea, cuando yo hago el giro, inmediatamente, ¡pam! Bloqueo, colimo con este y fijo el punto. Y tengo el aparato bloqueado, no lo debo soltar. Porque, digamos, si yo tomé un dato y se me olvidó o no tuve la precaución de tomarlo adecuadamente, pasa muchas veces. Entonces, hago la lectura y resulta, ¿será que esa sí es la lectura? Entonces vuelvo y miro. Pero el aparato está bloqueado y está colimado en el punto cero. Está bloqueado con este tornillo. Entonces,
yo lo mantengo bloqueado hasta que ya tenga los datos de cartera. Cuando yo tengo los datos de cartera, me muevo al otro punto. Ahora sí desbloqueo y giro el aparato. Giro el aparato otro tanto hasta colimar con el punto 1. Hasta que yo colime con el punto 1. O sea que desbloqueo el aparato, lo colimo acá, bloqueo cuando esté colimado, ¿sí? Ya queda bloqueado y tomo las lecturas. Lectura, el ángulo sexagesimal que me da el aparato en su pantalla, en la parte inferior, ¿sí? Y tomo la distancia que hay de PA a 1. Así sucesivamente lo hago con todos los puntos. Entonces hago este, 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Y muchas veces para rectificar, si yo hice bien la medición, vuelvo y tomo este punto. Vuelvo y tomo ese punto para hacer el cierre, ¿sí? A ver cómo está. Entonces, de pronto la lectura aquí va a ser, sí, va a cambiar o estoy bien con el ángulo o de pronto el aparato se me desniveló. Yo tengo que estar pendiente del aparato que mantenga su nivel, que siempre esté niveladito para todo el proceso que yo estoy haciendo. Bueno, aquí ya terminamos, ya todos los ángulos aparecen en pantalla, yo los tomo los datos de cada azimut. Cada azimut es el ángulo a la derecha, hasta la abertura de la visual que yo tomo con el punto, ¿sí? En este caso PA.4, entonces me está dando esta visual y el ángulo que genera el aparato cuando yo estoy tomando esta visual es el azimut. ¿Hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta, profe. Sí, Una pregunta, profe. A ver, hasta ahí bien. Estamos en un punto de armado donde estamos viendo todo el perímetro del lote. sí, señor. Resulta que estamos en un sitio donde es inaccesible y nos toca hacer 3, 4 armadas para llegar de un punto al otro. Usted tan pillino. ¿Me va a hacer la otra clase de una vez? La otra clase que vamos a ver, ahora lo vamos a hacer sin puntos inaccesibles. O sea, aquí son puntos que vemos en todo el... Pero hay otro método. Por eso les decía, esto es uno de los métodos que se hacen en topografía. Pero cuando yo no tengo, por ejemplo, yo no tengo visual acá, yo tengo que usar otro método diferente al que estoy mostrando. ¿Sí? Pero ese método se lo voy a explicar en la clase entrante, porque esa es una clase completa. Esa es una clase completa de cómo hacer el proceso de cuando yo tengo obstáculos. Se llama el levantamiento con obstáculos. ¿Sí? Y a ese proceso se le denomina itinerario. Entonces ya tengo que generar un movimiento dentro del polígono que acá tengo que generar otro movimiento diferente para tomar los puntos que no veo. ¿Listo? Entonces, ese puntico lo dejamos para la semana entrante, que vamos a ver un levantamiento de un terreno con obstáculos. Por ejemplo, yo estoy aquí parado y el terreno es más grande y por acá hay una casa. ¿Sí? Hay una casa o hay muchos árboles o hay una inclinación del terreno que no me deja observar el punto que yo necesito. Tengo que mover el aparato. Tengo que cambiarme de este punto a otro punto. Entonces, ese proceso de cambiarme a otro punto hace que yo tenga que hacer otro procedimiento distinto al que estamos haciendo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces continuemos aquí porque la idea de acá es ¿cuál? Bueno, entender que lo que estamos recibiendo del aparato son estos datos y esos datos los voy a consignar en la cartera de campo.
Yo no me voy a poner aquí a mirar y decir 10, 59, eso lo voy anotando directamente en la carterita, en la agenda, en la libreta, normalmente la libreta de campo. Entonces yo voy tomando estos daticos y los coloco en mi cartera de campo. Entonces aquí ya tengo una cartera de campo armada. Esta carterita yo se las voy a compartir. Y aquí tengo los puntos. Entonces, aquí donde está, por ejemplo, este triangulito que se llama delta, este punto sería 0. ¿Sí? Este punto sería 0. El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5. Ya tomé las distancias. Entonces tomé estas distancias acá. Entonces miremos la distancia. Pues el programa me da la distancia, pero recuerden que en el terreno ustedes lo que tienen que hacer es medirlo con cinta o medirlo taquimétricamente, ¿sí? O si tienen un distanciómetro, pues perfecto, pueden tomar la medida con distanciómetro. Aquí simplemente le voy a decir acá y él me va a decir aquí la longitud. La longitud es esta que tengo acá, ¿sí? Aquí me dice la longitud de esa línea. Entonces aquí dice que es 36,9310. Bueno, normalmente uno toma dos decimales, pero aquí voy a utilizar los decimales de la distancia que me está dando el programa. Ahora, vamos a corroborar algo. Este programa me deja a mí calcular el área. Vamos a calcular el área aquí, ¿sí? Pero en la cartera de campo me tiene que dar igual. Vamos a calcular aquí, el programa me calcula a mí el área. Yo simplemente selecciono acá, selecciono aquí y selecciono este punto y le doy enter. Y él me dice acá abajo, no sé si alcanzan a ver, vamos a darle F2. Acá abajo me dice el área, me dice que son 4.000 metros cuadrados. 4.000 metros cuadrados. Listo. Entonces, aquí ya tengo el área, yo sé que son 4.000 metros cuadrados. Con estos datos que tengo, me tiene que dar en mi cartera, me tienen que dar 4.000. Cuando yo calcule el área de aquí, me tiene que dar 4.000 metros cuadrados. Entonces, con estos datos, con estos que tengo acá, entonces tengo la distancia horizontal, el ángulo para cada punto. La clase pasada creo que vimos cómo convertir los grados, minutos y segundos a decimal. Entonces, yo ya consigné aquí los datos de mis grados, minutos y segundos. En Excel es conveniente separar grados de minutos y de segundos para hacer el cálculo acá. Entonces simplemente colocamos en una columna los grados, en otra columna los minutos y en otra columna los segundos. ¿Listo? También tenemos las distancias horizontales a cada uno de los puntos que yo tomé. Entonces en la cartera consigno esos datos horizontales de las distancias horizontales y cada grado, segundo y minuto que quiero. Ahora vamos aquí a convertir este dato en decimal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente le doy igual. Voy a tratar de que sea un poquito más amplia aquí la imagen. Que la vean. Listo, voy a dejar aquí. Pues voy a ponerle igual. Le digo en los grados más los minutos dividido 60, que fue lo que dijimos la vez pasada, más los segundos dividido, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 3.600. 3.600. 3.600, sí señores. 3.600. Sí señor, 3.600. Listo, ya quedó mi... ¿alguien tiene una calculadora? Yo les compartí la vez pasada la calculadora en pantalla, o no se las compartí.
Sí, señor. Listo, en la calculadora, entonces ustedes recuerden que la calculadora, ustedes por aquí tenía yo una calculadora, la había abierto para que en esta parte de la calculadora, aquí está lo que es minutos y segundos. Esas comillitas que aparecen allí. Aparece una bolita, una comilla y dos comillas. Entonces usted para ingresar el ángulo coloca, en este caso, coloca para este caso 10 grados. Entonces escribe 10 grados en la calculadora, ¿sí? Y hunde el botón, escribe 10 y hunde este botón de las comillas. Luego escribe el otro dato, que es 59. Entonces vuelve a escribir 59 y hunde la tecla de las comillas. Y luego escribe 59. ¿Cuál era el otro dato de ese valor? 29. 59, 29. Luego escribe 29 y vuelve y hunde el botón de las comillas. Y ahí la calculadora los va a poner en esta forma. Por ejemplo, aquí metió 63 grados, 52 minutos, 41 segundos. Él le va a aparecer aquí un símbolo de grados y aquí también, pero la calculadora está tomando grados, minutos y segundos. Y aquí lo que le están haciendo es una operación de estos grados, minutos y segundos en el seno. ¿Listo? Pero pues esa es una operación de la calculadora. Entonces ya cuando tenga yo el valor allí, yo simplemente vuelvo a hundir este botón y me lo muestra en decimal. O sea, cada vez que yo hunda ese botón me lo cambia a sexagesimal y me lo cambia a decimal. Cada vez que lo hunda. ¿Listo? Entonces esa es la forma de utilizar ahí la calculadora. ¿Quién hay por acá? Listo. Siguen llegando. Continuemos. Entonces vamos, ya tenemos aquí nuestro dato. Otra persona. Listo. Ahí les voy colocando, muchachos, la asistencia para que vayan llenándola. Volvamos acá. Entonces convertimos ya los grados, minutos y segundos a decimal. Ahora con este cuadrito que está aquí a la derecha inferior, a la parte inferior derecha de mi celda, me posiciono. Mire que hay una cruz muy blanca, gorda. Cuando paso por aquí se convierte en una crucecita negra. Hago clic sobre la crucecita negra y arrastro acá. Y ya tengo los demás ángulos convertidos a decimales. Entonces ya tengo mis datos decimales de estos datos sexagesimales. No necesito sino hacer primero la primera fórmula y luego la arrastro y ya queda, ya puedo aquí tener los datos de los demás. Bueno, ya teniendo esto, voy a generar aquí la coordenada norte. Entonces, para generar la coordenada norte, utilizo una función trigonométrica. Entonces, aquí vamos a usar dos funciones trigonométricas. El seno y el coseno. ¿Sí? Entonces, para la coordenada norte, uso el coseno. Entonces, aquí, para que de pronto voy a habilitar mi pizarra. ¿Sí? Ya me di cuenta para los que no podían entrar era que yo le tenía que autorizar, pero desde mi correo, y resulta que yo no tenía abierto el correo. Ya me di cuenta que era por eso, que no la veía. Listo, entonces, ¿qué tengo que tener? Para la coordenada norte, ¿sí? Entonces va a ser
coseno del ángulo, ese ángulo es el ángulo decimal que yo tengo ahí, por, aquí le voy a hacer como un asterisco, ¿sí? Por la distancia. ¿La distancia qué? La distancia horizontal, ¿sí? Y la coordenada este va a ser igual al seno del ángulo por la distancia horizontal. ¿Listo? Esas son las dos formulitas que tienen que saberse. Entonces, coseno del ángulo por la distancia horizontal me da las coordenadas norte, y el seno del ángulo por la distancia horizontal me da la coordenada este. Resulta y acontece que en Excel la cosa no es tan sencilla acá, ¿sí? Como en la calculadora. En la calculadora yo le coloco coseno de ese ángulo. Miren que en el ejemplo que yo les mostraba de la calculadora, ahí estaba ya el seno de ese ángulo que habían colocado. Entonces, si yo lo hago en una calculadora normal, pues me va a aparecer de una. Pero en Excel no funciona así. En Excel, ¿qué tengo que hacer? En Excel tengo que hacer una fórmula donde yo combine el coseno con radianes. ¿Por qué? Porque los programas de computador, la mayoría, inclusive los teléfonos Android y todo eso, funcionan en radianes. Entonces yo tengo que utilizar dos funciones allí para poder obtener el dato de la coordenada. Entonces, para la coordenada norte en Excel va a ser de la siguiente manera. Cuando yo voy a generar una fórmula en Excel, empiezo con el símbolo igual. Entonces yo digo aquí coseno, abro paréntesis y digo radianes. Lo voy a poner aquí para no escribir radianes, pero en el Excel se escriben radianes. ¿Radianes de qué? Del ángulo. ¿Del ángulo cuál? Del ángulo decimal, en este caso, del ángulo decimal. Entonces en el Excel, como abrí este paréntesis, cierro este paréntesis. Y debo cerrar este otro paréntesis. Cierro este paréntesis. Y ahora sí multiplico por la distancia horizontal. ¿Listo? Y lo mismo hago para la este. Para la coordenada este en Excel, entonces tiene que ser así. Seno, aquí. Seno de radianes. Abro paréntesis. Radianes. Abro paréntesis para el ángulo. Ángulo. Cierro doble paréntesis por la distancia horizontal. Y ahora sí obtengo el valor de la coordenada. Siguen llegando, siguen creciendo la audiencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para estas fórmulas? Bueno, yo aquí simplemente les estoy mostrando la fórmula. Ustedes simplemente lo que hacen es colocarla, no más. Ahí no, pues ya explicar toda esta parafernalia de matemáticamente, no me voy a dedicar a eso. ¿Listo? Simplemente que vamos a utilizar esas fórmulas. ¿Alguna pregunta ahí? No. No está claro hasta allí, profe. Ahora vamos a hacerlo ya directamente en el Excel. ¿Sí?
Vámonos para acá, para el Excel. Entonces vamos a decir, igual, coseno para la norte, ¿sí? ¿Se acuerdan? Coseno. Abro paréntesis y le digo que es el coseno de quién? De radianes. Radianes. Listo. Abre paréntesis y le digo el ángulo. Este es el ángulo. ¿Sí? Cierro el primer paréntesis y cierro el segundo paréntesis. Ahora le digo por la distancia horizontal. Selecciono aquí la distancia horizontal. Esta. Seleccioné el decimal, que es el rectángulo azul, y selecciono el ángulo, la distancia horizontal que está acá. Y listo. Ya ahí quedó todo. Doy enter y me da el valor de la coordenada. Aquí las voy a configurar que queden centraditas. Listo, como ya hice esa operación, entonces voy a hacer la de acá. Es lo mismo, pero con seno. ¿Sí? Igual, seno. Abro paréntesis, ¿el seno de quién? De radianes. Radianes. Abro paréntesis, ¿de quién? Del ángulo decimal, en este caso el mismo. ¿Sí? Cierro doble paréntesis, y lo multiplico por la distancia horizontal, que es la misma. Y doy enter. Ya tengo las dos coordenadas. Norte y este, para ese punto. Entonces ahora simplemente hago el mismo ejercicio que hice acá. Me posiciono en este cuadrito de acá abajo, lo rayo hasta abajo y obtengo todas las coordenadas de las norte de todos estos ángulos. Hago lo mismo para acá, organizo todo esto hasta acá abajo y obtengo las coordenadas para estos ángulos que están acá y estas distancias horizontales con el ángulo decimal. ¿Listo? Entonces ya me quedó calculado la norte y este. Pero, hay un pero. Créese la audiencia. Listo. Hay un pero. Y el pero es el siguiente. Resulta que aquí me dan números positivos y números negativos. Números positivos y números negativos. Listo. ¿Qué hago? Lo que hago es precisamente generar la coordenada desde la cual estoy tomando la referencia. ¿Sí? Genero la coordenada de la cual estoy tomando la referencia. ¿Qué quiere decir eso? Voy a cerrar aquí. Listo. Si quieren le toman un pantallazo o algo. Instructor, una pregunta. Señor. Instructor, con respecto a la distancia del este en la calculadora, el último dato me da 64 y a usted le da 63. Eso me aplica a varios. ¡Ajá! ¡Qué chévere su calculadora! ¿Por qué me da 63 y por qué a usted le da 64? Porque yo quiero que me dé 63. No. ¿Por qué? ¿En cuál le dio? ¿En En cuál la punto? primera, No, dígame el en el punto. primer punto, ¿En cuál primer punto? punto cero, Punto cero. Listo. Entonces aquí me da 63 y a usted le da y me dio 60, y 64. a usted le da 64. Porque su calculadora, porque mi Excel, yo si quiero le aumento decimales y él no me está haciendo ¿qué? El redondeo. ¿Sí? Por eso es. Pero en ese Pero en decimal, el norte sí me dio exacto. ¿ah? El norte sí me dio exacto como está ahí. Sí, no, claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el cálculo general, o sea, yo puedo aquí seguir aumentando decimales. ¿Sí? Ay, perdón. Estaba yo en otro lado. Yo puedo aquí seguir aumentando decimales. Porque Excel me da esa posibilidad, miren. ¿Sí? Entonces, en su calculadora lo que está haciendo es redondearlo. Eso es lo que está haciendo. Ah, ok, listo. Eso es que ocurre eso.
Pero no se preocupe porque este decimal está en qué posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la 9ª posición está ese decimal. O sea que es una cosita, mejor dicho, mínima. Es muy pequeñita. Eso no me va a afectar a mí en nada en el proceso del cálculo de las coordenadas. Ah, bueno, listo. Gracias. Bueno, entonces ya tomaron acá, listo. Voy a cerrar esta. Y por aquí hay alguien que está pidiendo pista. Cierro aquí mi pizarra. Me voy para acá. Y les coloco la asistencia. Aquí no regalamos nada, Diana. Me pueden regalar. Ese es un término muy colombiano. El que me regalan. Y cuando uno va a otro país, vaya, diga que le regalen algo para que vean. Lo sacan tallado. Bueno, seguimos acá. Bueno, les decía que aquí me estaban dando datos positivos y datos negativos. ¿Sí? Tengo aquí menos 33, menos 43, aquí tengo menos 12, menos 22, menos 32. Resulta que cuando yo voy a generar el plano, porque realmente ¿para qué yo estoy calculando esto? Para hacer los planos. O sea, cuando yo genero esto, este cálculo de cartera y genero las coordenadas, estoy poniendo los puntos para poder dibujar el plano. Listo. Entonces, como aquí me dan unos números negativos, entonces yo lo que debo hacer es lo siguiente. Yo aquí, resulta que este punto de acá, yo lo quiero referenciar. Si yo tengo una coordenada en el norte, yo referencio esa coordenada y esta se me vuelve relativa a esta coordenada de este punto. ¿Sí? Entonces tengo una coordenada relativa a la que yo tengo acá. Pero yo puedo también, así tenga un norte y no tenga el dato de la coordenada, yo puedo colocar este punto en las coordenadas, en unas coordenadas arbitrarias. O sea, yo puedo generar un punto para esta coordenada. Y yo le voy a decir que la coordenada mía para ese punto la establecí en 100, 100. O sea que aquí puedo decir 1000, 1000 o puedo decir 20.000, 20.000. No importa, porque son coordenadas arbitrarias. Entonces yo puedo generar ese punto en un determinado dato de coordenada que yo quisiera colocar allí. Hay una persona, listo, sigo. Por favor, ustedes mismos me comparten la asistencia para no tener yo que estar acá. Listo. ¿Dónde estaba? Por acá. Listo. Entonces voy a convertir estas coordenadas a positivas. ¿Qué quiere decir que las voy a convertir a positivas? Voy a dibujar en el primer cuadrante. Ya borré la... Voy a volver a la pizarra. Empezar pizarra nueva. Listo, enviar. La pizarrita no me gusta tanto. Resulta que yo, cuando voy a dibujar el plano, y yo estoy generando esas coordenadas, él está poniendo los puntos a partir de este centro, de un proceso cartesiano. Entonces, ¿qué pasa con los números negativos? Que cuando me da negativos es porque los puntos van a saltar de este cuadrante, que este es el primer cuadrante, ¿sí? Este cuadrante primero es el cuadrante positivo. Aquí es positivo y aquí es positivo. Entonces, los valores que están aquí siempre van a estar positivos. Aquí, ¿qué van a hacer? Positivo y aquí va a ser negativo. O sea que los valores que van a estar aquí van a estar negativos. Aquí, ¿qué va a ser? Positivo acá y negativo acá. Por consiguiente, los valores aquí son negativos
y aquí son ¿qué? Negativo y aquí es negativo. Por consiguiente aquí es que, bueno, esto es geometría cartesiana. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo no necesito que me aparezcan valores negativos por aquí, valores negativos por aquí, no. Yo necesito que todos estén aquí, en este lado, o sea, en el cuadrante positivo. Entonces todos los voy a enviar a ese punto, a ese cuadrante. Y para hacerlo, entonces le ubico las coordenadas acá y los vuelvo positivos. ¿Cómo los vuelvo positivos? Los vuelvo positivos ya después de haber generado las coordenadas arbitrarias. Estas son coordenadas arbitrarias. Entonces yo simplemente lo que hago es sumarle, le sumo al 100, le sumo el valor de esta coordenada norte. Luego sumo esta coordenada al 100, esta coordenada al 100 y así sucesivamente voy obteniendo los datos acá. ¿Qué va a pasar con el valor negativo? Cuando sumo este acá me va a restar de 100. O sea, me va a restar de 100, 33. Entonces, lo vamos a hacer igual, este más este de acá, ¿sí? Para las nortes. Entonces, eso me va a dar ahí, ¿sí? 136, miren, si yo a 100 le sumo 36 positivo, por supuesto me va a dar 136, con todos estos decimales. Ahora, aquí ya no puedo hacer esto. Yo aquí si rayo para acá, mire lo que va a pasar. Me siguen apareciendo valores negativos. Eso está ahí hay un error. Entonces no puedo hacer eso. ¿Qué tengo que hacer? Fijar este número. Lo tengo que fijar. O sea, volverlo absoluto. Se llama volver absoluto ese número. Y para volverlo absoluto es muy sencillo en la fórmula. Eso lo hago directamente aquí en la fórmula. Por aquí alguien está pidiendo pista, pero se sale y no me deja. Bueno, qué pena. Entonces, Instituto, ¿me puede hacer un favor? señor, ¿Será que usted puede repetir el paso que hizo ahorita para ese resultado? perfecto, claro. Listo. Lo borré. Aquí lo borré. Entonces, Sí, señor. ¿aquí qué hago? Igual a este valor de 100, a esta celda, clic, ¿sí? A esa celda, le sumo más el valor de la coordenada norte, porque en esta columna van a estar las coordenadas norte, pero van a estar en el cuadrante positivo. ¿Se me perdió la pizarra? No sé, bueno, qué pena. En el cuadrante positivo. En el cuadrante positivo. Entonces, como la voy a llevar al cuadrante positivo, le sumo a la coordenada norte, le sumo la coordenada norte de acá, pero las que estén aquí, ¿sí? Entonces, hago la suma. Solamente sumar, gente. Y a todos les hago lo mismo. A este 100 le sumo esta coordenada, a este 100 le sumo esta coordenada y así sucesivamente. Pero como les decía, aquí yo no puedo rayar, ¿por qué? Porque al rayar me van a seguir apareciendo valores negativos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto porque aquí tienen que quedar valores positivos. Entonces, me devuelvo y en la fórmula fijo, ¿sí? Este que es el 100, lo fijo como valor absoluto. Y para fijarlo como valor absoluto, le hundo la tecla de F4, que es lo mismo de ponerle pesos L, peso 7. Entonces me queda pesos L, peso 7. Eso es un valor absoluto. Entonces le voy a dar enter acá. Ahora sí, ya con el valor absoluto colocado allí, ¿sí? Con este valor absoluto que es el 100, ese no se va a mover. Entonces el Excel ahora sí me va a calcular los de abajo. Ahora sí me puedo venir para acá y rayar todo el valor y todos me quedan positivos. Estos quedan positivos, positivo, 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 positivo. ¿Qué hace?
Le sumo 100 a este, 136. 100 a este, 126. 100 a este, es como si lo restara, porque más por menos me da menos, entonces 100 menos 33 punto tal, me da 66. 100 más menos 43 me da 56. Más menos 43. Es una operación aritmética. Una operación aritmética. Por acá alguien está entrando, pero no ha podido entrar. ¿Sí? Voy a cerrar mi pizarrita y hay necesidad de volverla a colocar. Pues, voy a colocar. Sigo colocando la asistencia. Continúo. ¿Sí quedó claro esta parte? Hagámoslo de nuevo aquí, porque ese también lo tenemos que hacer. O sea, aquí lo convertimos a positivos, no tenemos sino este positivo, y ahora vamos a colocar las estes en positivo. Entonces decimos igual, ¿sí? Igual, este señor que está acá, pero como lo tengo que volver a absoluto, de una vez lo hago. F4, F4, listo. Y ahora le sumo más. ¿Quién? La columna de la esta. Allá quedó y ahora le doy Enter. Listo, lo formateo acá para que me quede bien bonito. Listo, y ahora sí, ya puedo utilizar la crucecita negra y venirme hasta acá. Allá me quedaron los valores positivos. Los valores positivos. Entonces, tengo coordenada positiva, coordenada positiva. Entonces, toda esta es una coordenada positiva. Esta es una coordenada positiva. Este es el valor en norte y este es el valor en este. ¿Sí? Norte, este, norte, este, norte, este. Así sucesivamente. Ahora vamos a calcular el área. Entonces, me voy a pasar para acá para calcular el área. Aquí no me voy a poner a explicar la forma matemática de lo que sucede cuando yo hago esto. ¿Sí? Eso es un proceso matemático que se llama el cálculo de determinantes o matrices. Entonces los determinantes. Entonces aquí por determinantes haré el cálculo del área, pero yo les voy a explicar es cómo se hace. No el proceso matemático que resulta de hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya tenemos las positivas, ya tenemos las coordenadas positivas, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos en esta casilla, vamos a calcular este valor de norte, lo vamos a multiplicar por el valor del este, pero en diagonal, O sea que aquí vamos a colocar aquí un insertar símbolo o no, ya me olvidé dónde están los, sí, aquí las formas, esta flechita, este con este, ¿sí? Este con este, pues multiplico ese valor con ese y lo pongo acá, es igual este valor por este valor, enter, listo, allá quedó. Formateo, voy a copiar formato acá y vuelvo a colocar formato aquí, listo. Entonces multiplico este por este, luego este por este, luego este por este, luego este por este, luego este por este, ¿sí? Vamos a mirar, aquí ¿qué debo hacer? Volver a multiplicar este señor por este señor, ¿sí? Vuelvo y repito, igual este de acá, miren, por este de aquí, y le doy a enter. Entonces, esta misma flechita, ¿sí? Es como si la colocara acá. Y así lo hago con todos.
sea, lo hago acá, lo hago aquí y lo hago acá. Que es lo mismo de yo arrastrar esto hasta acá. ¿Sí? Aquí no me da porque ya calculó. Este por este me da este resultado, este por este me da este resultado, este por este me da este resultado, este por este me da este resultado y este por este me da este resultado. Ahora calculemos los de acá. Entonces hacemos lo mismo, pero al contrario. Ahora nos venimos de aquí para acá. ¿Sí? Vamos a colocar esta en otro colorcito. En rojo. Listo. ¿Sí? Entonces lo coloco aquí. Entonces, igual, perdón, más no, igual, este que está acá, lo multiplico por este que está aquí. Ah, pero me faltó una cosa, muchachos. Qué pena con ustedes, pero me faltó una cosa. ¿Sí? Aquí está bien, todo esto que estoy haciendo está bien. Pero en los determinantes tengo que copiar esta de acá, la tengo que copiar acá abajo. O sea, la primera que arranque, la repito abajo. Y también tengo que hacer operación con ella. Control C y la pego acá. Uy, ¿qué pasó? Quedó mal. Quedó mal. Aquí lo que hago, bueno, va a ser igual esta de aquí. Listo. Igual esta de acá. También puedo hacerle pegado especial, bueno, eso ya en Excel. Entonces aquí me faltaría esta de aquí. O sea que tengo que rayar esta acá. Listo, ahora sí, ya me quedó. Esta con esta me da esta. Si yo le doy doble clic aquí, me muestra el Excel, me muestra los dos elementos que está multiplicando. Lo mismo acá, estos dos. Este de acá también me muestra estos dos. Este de acá me muestra estos dos. Este de acá me muestra estos dos. Y este de acá me muestra estos dos. Ahora, este que multipliqué fueron estos dos. Me falta este de acá abajo. ¿Sí? Entonces me posiciono acá. Igual, este señor que está aquí por este señor que está acá. Enter. Listo. Allá quedó. Que son estos dos. Entonces aquí simplemente copio la flechita. Entonces esta flechita sería aquí. Esta sería acá. Este método se llama método de los determinantes. ¿Sí? Tratamiento de matrices. Aquí, control V. Listo. Entonces aquí que tengo, listo, lo rayo hasta arriba. Ya, ahí quedaron. O sea, hago si yo le doy doble clic aquí, miren, queda esta multiplicación. Listo, ahora sumo todo esto. Sumatoria, aquí con este botón, sumatoria. Voy a subirla por si de pronto tengo que tener algún dato acá. Doy enter. Esa es la sumatoria. Centrado, listo. Sumatoria. Y aquí también sumatoria. Sumatoria. Enter. Igual, formato. Yo puedo copiar formato. Bueno, Excel me da muchas opciones. Ahora voy a calcular el área. Entonces, ¿qué hago? Esta área es este valor menos este valor dividido 2. ¿Sí? El valor de la primera columna menos el valor de la segunda columna dividido 2. Entonces, igual este señor menos este señor de acá
como en Excel yo no puedo hacer primero la operación. Yo, por ejemplo, si le hago aquí dividido 2, me va a dar un error. No me va a dar. ¿Por qué? Porque Excel primero ejecuta las multiplicaciones y las divisiones. Entonces lo que hace es multiplicar este rojo, este rojo que está acá, que es el 0,21, este me lo divide entre 2 y me lo resta de acá. Eso es lo que haría si yo lo dejo así. Pero si yo lo encierro entre paréntesis, mejor dicho, esto se volvió una clase de Excel. Si yo lo encierro entre paréntesis, el paréntesis lo que hace es ejecutar primero esta operación y luego ejecutar la división. Eso sucede con el Excel. ¿Listo? ¿Quién va a decir no le dio? Nadie. No le dio, profesor. Usted dijo que eran 4.000. ¿Cuántos decimales tengo acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Si yo al Excel le quito decimales, inmediatamente lo convierte a 4.000. Que eso fue lo que hizo el AutoCAD redondeó. Eso fue todo lo que hizo. Por eso me dio 4.000. Pero pues él me está dando más decimales, me está dando 5 decimales. Si yo le aumento, pues me va a dar más. ¿Sí? Me va a dar más decimales. Entonces, 3.999.99.721. Pero como yo le resto, le quito decimales, entonces va a quedar en 4.000. Entonces, si yo le quito todos los decimales, me va a dar 4.000. Preguntas. Todas, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta ahí está muy claro todo. Para mí sí. Listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo con mucho gusto les voy a compartir esta carterita para que la tengan. ¿Sí? Y ustedes me van a hacer una. Entonces acá está esta. Y aquí le dejo los datos de esta. Aquí no, la distancia horizontal no la tienen. La distancia horizontal no la tienen. Ustedes tienen que hallar la distancia horizontal. ¿Por qué? Porque ya tienen el hilo superior y el hilo inferior. Entonces, por medio del hilo superior y el hilo inferior, hallan la distancia horizontal. Y ya hacen el cálculo del resto de datos que aparecen acá. ¿Listo? Eso sería. Listo, profe, listo. Esa sería la tareita. Entonces, ustedes me van a calcular esta cartera. Yo se las voy a enviar. No, profe. ¿Aló? Listo, sí, señor. Sí, entonces yo les envío esa carterita para que ustedes la calculen, pero ya no la van a hacer por medio de distancia. Yo no les voy a entregar la distancia, ustedes van a calcular la distancia. ¿Listo? Y la miramos la semana entrante, el martes. Tengan la lista para el martes. El martes les digo, compártame pantalla a tal persona y me va a compartir pantalla y me va a mostrar la cartera calculada. ¿Estamos? De acuerdo, profe, de acuerdo, muy bien. Sí, señor. Listo. Bueno, profe, pero Listo, sí, o sea, toca subir la cartera al territorio. No. Vamos a desarrollarla entre nosotros y usted me va a mostrar, digamos, yo cojo de aquí de la pantalla, llego y digo a la 1, a las 2, a las 3, Gustavo.
muéstreme su cartera. Y Gustavo no me muestra la cartera. Entonces, yo voy a escoger a alguno de los que están aquí presentes y le digo, muéstreme la cartera. Entonces, calcúlenla, hagan el trabajito. No es para regañarlos ni para ponerles mala nota. ¿Ustedes saben qué es una mala nota? Una marrana muy grandota. Señor, una marrana muy grandota. Entonces, esa es una mala nota. Entonces, yo no es que aquí, sino que la idea es que participemos, muchachos, porque es que una cosa es yo hablar y hablar y hablar y hablar y darles toda la información, pero la idea es que participemos, que esto no se vuelva como tan, ¿cómo decir? Estas sesiones de por sí son, cada uno de ustedes está al frente de su computador o en su teléfono, unos me están escuchando, otros puede que se fueron me pusieron allí porque el profesor dijo que tenía que estar presencial, firmar la asistencia y salen y se van. Puede que a ustedes no les esté ocurriendo, puede que este grupo no, yo no sé, pero con otros grupos sí me ha pasado. Entonces yo sé que eso funciona así, yo ahí no puedo hacer nada porque ¿qué? ¿Cómo hago? Si estuviera en una clase, digamos, con 4 paredes presencial, que ya creo que vamos a empezar la presencialidad según lo que oí de las noticias hoy, lo más seguro es que, bueno, y ya estamos algunos medio vacunados, yo estoy medio vacunado porque todavía falta la otra dosis, pero bueno, Brian, la mamá de los malanitos, Brian, por Dios. Bueno, entonces, sí, entonces la idea es que participemos, yo les dejo tareitas, yo sé que muchos después me dicen, no, profe, yo no pude subir eso a territorio, no, yo tal cosa, todos me sacan, vea, tengo disculpas todas las que quieran, pero pues de eso se trata esto, de que ustedes por lo menos participen, estén pendientes en el momento que yo estoy dando la clase, todas las cosas, que me pregunten, yo sé que me preguntan, pero muchas veces me preguntan solamente 2 personas o 3. ¿Y por qué? Porque posiblemente no puedan activar su micrófono, el computador no les da para activar el micrófono, o en la pantalla no se ve el micrófono, bueno, muchas cosas pasan. Pero muchos se conectan y chao pescado. Eso también ocurre. Bueno, listo. Entonces, la semana entrante nos vemos en clase y lo primero que vamos a hacer es mirar algunas, no las voy a ver todas, ¿sí? Porque pues nos iría la clase viendo carteras. Y realmente de eso no se... Señor. Usted, usted manda la actividad por el grupo de qué, de Por el WhatsApp. WhatsApp, sí, se las mando por el WhatsApp. Ah, bueno, listo, gracias. Se las mando por ahí. Se las mando en PDF para que ustedes digiten los datos. Son poquitos, son como 10 daticos. Son Profesor, 8 ¿qué me va a datos, son molestar? 9 datos. Sí, cuéntame. Yo ¿Aló? no estoy en el grupo de WhatsApp, no me ha llegado la invitación. Juan Carlos, póngame ahí el teléfono suyo, ya lo agrego. Ahí en el chat de Listo, gracias, lo profe. coloca, pero póngame su nombre completo. Póngame su Listo, nombre sí. completo. Listo, sí, señor. Y me pone el número Bueno. telefónico, y ya lo agrego. Listo, gracias, profe. Con gusto.